Sí, sí, Ferreira, sí, nada más oportuno que tu claro. lectura justamente a Ujú. estas horas. Buenas tardes, ¿cómo está fiscal antes que nada, verdad? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, fiscal, querríamos conocer detalles acerca de la información y qué es lo que nos puede precisar en torno a este operativo en donde finalmente incautaron casi 1.000 kilos de Cocaína, cocaína. 947 kilos. Sí, sí, básicamente esa es la información. Primariamente debemos referirnos al inicio de la investigación que data de junio del año 2021. La operación se denomina Navis, en la cual este grupo criminal estaba siendo monitoreado de esa fecha a, que estaba realizando sus operaciones en el específicamente en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. En ese contexto se ha establecido en forma primaria las personas quienes estaban conformando este grupo y en ese sentido se ha dejado en claro de que el señor Fernando Enrique Balbuena Acuña se encargaba de darle la de ser líder de este grupo Ujú. y en la cual básicamente el señor Balbuena Acuña con el apoyo de algunas personas, específicamente de Víctor Melnik, de Luis Ábalos Mesa y de Críspulo Monzón Acosta, realizaba la labor de tráfico de drogas. En ese contexto, la gente de la con la fiscalía procedieron a pedir un pedido de allanamiento en la cual la doctora Lizy María Teresita Sánchez acogió favorablemente el pedido de la fiscalía y en la cual se llegó a concretar este allanamiento y en la cual se incautó en flagrancia la cantidad de 947 kilos de cocaína. Ahora, fiscal, por lo que usted describe y por el trabajo investigativo previo e incluso por las declaraciones de la propia ministra de la SENAC que escuchábamos que básicamente sería este el primer cargamento, por lo menos se presume, ¿verdad? ¿Cuál sería el motivo que a ustedes los conduce a que estamos a interpretar de que estamos en un grupo en formación prácticamente para la comisión de este tipo de delitos? Bueno, básicamente hay ciertos indicios que yo no querría por una cuestión investigativa Ujú. y de no entorpecer a ciertas cuestiones que hacen a llegar un poco más allá de estas personas, nos presume eso, pero existen ciertas conductas que generalmente nos da a presumir la experticia, la antigüedad, la mañosidad, ciertas cuestiones que hacen al manejo interno de los grupos. Ujú. Y Ujú. básicamente hay cuestiones que no querría sacar A relucir, claro, me imagino, en- me imagino. a relucir porque son cuestiones que hacen a la investigación propia y que va a ir saliendo a luz a medida de las investigaciones. Incluso fiscal, no Bien sé si, sabemos de que, ujú, incluso fiscal, disculpe, pero veíamos, por sí, sí, ejemplo, sí, que la carga tenía como una especie de sello o marca que lo identificaba. ¿Esto es así o no? sí, sí, sí. Básicamente, las cuestiones de tráfico generalmente tienen los panes de cocaína, los sellos característicos de los grupos. Y Sí. en ese contexto hemos notado un diagrama, una especie de marca registrada en el día de ayer y es cuestión de, o sea, vamos a tratar también, no solamente se hace hincapié en la incautación, en el
integrar los grupos, sino también llegar a estudiar la tipología de los panes de cocaína, ciertas características que utilizan estos grupos posteriormente. Ujú. Claro, ¿no sería esta un grupo escindido de algún otro cuyo líder ya está adentro, por ejemplo? Bien sabemos que el tráfico de drogas, al ser desintegrado una cabeza, surge dos cabezas. Ajá. Son, es una, se multiplican en forma geométrica. Uno trata de eliminarlo en forma aritmética y ellos se multiplican en forma geométrica. Ujú. Ujú. Ese es el tema. Claro, Peleándose. exactamente, sí. Ahora, fiscal, con respecto, por ejemplo, al envío, ustedes tienen ya más o menos, se puede interpretar en base a lo que el hallazgo, por ejemplo, de qué manera ellos pretendían incursionar a otros mercados o cómo lo hacían, porque en este caso, por ejemplo, hablábamos de un reclutador de mulas, por ejemplo, o sea, estamos hablando de pequeños volúmenes o más o menos, ¿cómo presumen que pretendían operar? No, básicamente es una cuestión que hacer, o sea, en todo grupo hay que estudiar las aristas o la característica de ese grupo. Ujú. Y lo que sí hemos visto ayer es una arista que hay que también ampliar la investigación en el contexto de encontrarnos con las maletas. Ujú. Pero esas aristas van a ser estudiadas e investigadas en el transcurrir de la etapa preparatoria. Ujú. Claro. Otra cosa que está muy clara también es que cada vez se ubican más cerca de la capital estos grupos criminales, porque tener un centro de alijo, de concentración de depósito de drogas en Eusebio de Ayala, cerquita de la capital, ¿cómo es que llegan hasta allí los cargamentos? Y básicamente son utilizados las famosas pistas clandestinas que no están inscritas en la DINAC, no tienen el permiso legal de funcionamiento. Eso es una buena precisión de parte de usted en el sentido de que hemos tenido una sorpresa porque la casa del señor Balbuena estaba prácticamente 200 metros de la Sí, ruta que une Eusebio Ayala con San José de los Arroyos, y ajá, la granja donde se encontró la droga estaba a 700 metros de la casa de Balbuena, es decir, estaba al borde del asfalto, ¿verdad? claro. Estaba, Prácticamente a mano estaban Se puede, sí, se, se puede al menos sospechar de que este grupo contaba ya con algún tipo de protección como para hacer llegar tranquilamente esta cantidad de droga, por ejemplo, hasta allí. eso sería o sea, sería un poco irresponsable de parte mía, pero no, hay que eliminar esa idea, ¿verdad? Claro, Pero básicamente tenemos que, como bien lo dije, hacer un estudio, un mapeo de todas esas circunstancias, porque evidentemente existe digamos, un coraje, una valentía digamos, de manejarse así tan cerca de la capital. claro. De las investigaciones realizadas por ustedes, ¿les permitió precisar el origen de la droga, el origen de la cocaína, si es de procedencia boliviana, si es colombiana, de dónde vienen? Bueno, básicamente el mercado, o sea, nuestro país, como todos sabemos, sirve de ruta, digamos, que empieza generalmente en Bolivia, trayendo la droga y como de paso en nuestro país ya irse a la República Federativa del Brasil o otros países que para
el continente europeo. Ajá. Generalmente, donde a mí me participar de las operaciones, son traídas las drogas en netas Cessna 200 o Cessna 210, cuya carga son de 350 kilos. Básicamente esa es la capacidad operativa de las avionetas. Y bien, se nota que este grupo estaba alijando en ese lugar. Ujú. Es decir, por ahí cerca aterrizaban los aviones y de vía terrestre hacían llegar la carga hasta esta granja. Eh, Ese es una labor también que tenemos que analizar el lugar de operativo de las avionetas y si estaba cerca o si fueron traídos en camioneta. Son circunstancias que tenemos que analizar también. Ujú. La presunción de que habría más personas implicadas también, fiscal, no se descarta. No, no se descarta Ujú. también. Vamos a tratar de analizar a profundidad esta cuestión. Ajá. Y bueno, y con respecto a si hay algún otro bien que puede comisarse en ese lugar, alguna otra cuestión que pudo de alguna forma eh, hallarse en ese procedimiento fiscal. Lo que hemos notado es que ese afán de lujo que como todo persona que se dedica a este rubro la tienen. Hemos notado en ese lugar Ujú. la casa del señor Balbuena era lujosa en plena construcción y con todos los lujos habido y por haber, ¿verdad? Pero Ajá. son cuestiones que vamos a analizar también a la par que del hecho de tráfico. Ujú. Bueno, y me imagino que ya después también si tiene algún vínculo concreto para la actividad siguiente que es el lavado de dinero y todo, pero como bien dice usted, esto es bastante incipiente aún, fiscal, me imagino. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, eh, vamos a tratar de profundizar la investigación y eh, ver también esa cuestión como ustedes lo notaron, el tema de la maleta que es una cuestión que a mí me sorprendió a la par de la cercanía del funcionamiento de este grupo. Ujú. Lo de la situación del ucraniano es bastante especial, ¿eh? Él creo que va a precisar un traductor, se tiene que comunicar a la Cancillería o al consulado Sí, de Ucrania, que no tiene representación aquí en Paraguay, creo que tiene en Buenos Aires. ¿Cómo se procede en este caso? sí, bueno, básicamente nos hemos ya comunicado desde ayer y esta mañana con el doctor Manuel Roldán, quien es el fiscal de la unidad en ese tema de la Fiscalía General, en esa inteligencia. El doctor Doldán ha realizado ya todas las cooperaciones que siempre nos da y estamos preparando las documentaciones referentes a ese ítem para enviarle a la persona del doctor Dolan y a la delegación consular respectiva. Ujú. Ujú. Y también la utilización del la intérprete en idioma ruso ucraniano que estamos también solicitando el día de la fecha. Ajá. Ellos declaran hoy, ¿no? Sí, a las 4 minutos En minutos nada más, han exactamente, sido sí. Ahora llamados. son y Sí, sí. 33. Bueno, Pues lo bueno, vamos lo a liberamos, liberar, fiscal, ¿eh? fiscal, y vamos a estar atentos a las resultas de ese Bueno, procedimiento entonces. Muchísimas gracias por los detalles, ¿eh? bueno, no, por favor, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Te informó PDS Radio TV Digital. Y a quien escuchábamos ilustrándonos acerca de este operativo